Septiembre es un mes especial marcado en el calendario de todos los ciudadanos mexicanos como el mes patrio, debido a los hechos importantes para la historia del país que han tenido lugar durante ese mes. Pero todos estos hechos, ¿en realidad pasaron? Es la historia de México tal como nos han contado desde pequeños. Hoy te presentamos un recuento de las 10 mentiras y mitos de la historia de México según la versión de los escritores Alejandro Rosas y Miguel León Portilla, quienes nos muestran cómo de forma fraudulenta y ruin la educación pública ha engañado a los mexicanos. El Pípila. La historia suele quitar el nombre a los héroes, como en este caso en que todos lo conocemos como el Pípila. La historia oficial dice que un hombre joven y fuerte llamado Juan José María Martínez, conocido como el Pípila, se echó una losa a la espalda para protegerse de los disparos, y así avanzó hasta la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, para prenderle fuego a la puerta, con lo cual los insurgentes pudieron tomar la fortaleza. Esto es falso según el historiador Alejandro Rosas. Dice que no existió el Pípila, sino un grupo de pípilas, es decir, un grupo de mineros que avanzaron juntos hasta la Alhóndiga, protegiéndose con escudos improvisados. Solo así era posible concretar la hazaña. La superioridad española. Los españoles ganaron la conquista de México debido a la superioridad en números y en armamento. Esto es una mentira. Los españoles lograron la conquista de México debido a una peste. Se dice que Pánfilo Narváez venía a arrestar a Cortés, ya que había traicionado al gobernador Velázquez, que por cierto, fue quien financió la conquista de México, y traía a un negro infectado de viruela, enfermedad que acabó con el 80% de la población del Valle de México. La Malinche fue una traidora, y todo por andar con un güero español. Malitzin no traicionó a nadie. Empecemos por decir que fue tratada como un objeto. Fue una de las 20 mujeres que varios pueblos mesoamericanos le dieron a Cortés como parte de una alianza para vencer a los mexicas. Es cierto que fue valiosa para Cortés, porque hablaba náhuatl, y también que fue su amante, pero suelen contarnos la historia a medias, ya que ella comenzó a ser su amante hasta 1524, 3 años después de la caída de Tenochtitlán. Así que no participó en conquista, y claro está que no traicionó a México, y sin embargo, cuando para describir a una persona con una marcada preferencia de lo extranjero sobre lo nacional, se suele decir malinchista, en clara alusión a la Malinche. Seguramente tú has escuchado este término, o tal vez lo has dicho. Miguel Hidalgo, el padre de la patria. El cura que dio el grito en Dolores no es como lo pintan los libros de historia. Él tenía muchas amantes, y se le conocen por lo menos 5 hijos. Según CNN, el cura cometió crímenes brutales, además de permitir que los insurgentes mataran y saquearan a los poblados. El sacerdote en realidad no buscaba un país independiente de España, sino de los españoles de nacimiento, quienes gozaban de mayores privilegios que los de la raza criolla, que era a la que él pertenecía. Además, de acuerdo al historiador Eugenio Aguirre, el título de padre de la patria le corresponde a José María Morelos y Pavón. La noche triste. Cuando los aztecas le ganan a los españoles, Hernán Cortés llora su derrota, aunque en realidad debió ser la noche alegre, porque los aztecas derrotan a los españoles. Sin embargo, como esta fue narrada por los españoles, se le conoce así. Según Miguel León Portilla, en la visión de los vencidos, la noche triste fue la venganza de los aztecas por la matanza realizada durante la celebración en el Templo Mayor, donde murieron los grandes militares de la nobleza azteca. Así que no tiene por qué llamarse la noche triste, sino la noche alegre. ¿O tú qué opinas? ¿Es una de las batallas de las que nos debemos sentir orgullosos como mexicanos? La mentira de los niños héroes. En 1947 se celebraron los 100 años de la defensa del castillo de Chapultepec,
defendido por más de 50 cadetes en la invasión norteamericana, quienes por cierto eran adolescentes, jóvenes y adultos, y no eran niños. Curiosa y sospechosamente, en la celebración de los 100 años, las autoridades mexicanas encontraron 6 restos óseos enterrados en el castillo, y de forma posterior, los antropólogos mexicanos determinaron que los restos óseos pertenecían a los niños héroes. Por lo tanto, a petición del presidente Miguel Alemán, fueron reconocidos por el Congreso, y desde entonces México tuvo otra leyenda patriótica que celebrar el 13 de septiembre, la cual coincidió sospechosamente con el festejo del centenario. La mentira de Juan Escutia. Y para continuar con los niños héroes, tenemos a Juan Escutia, el niño que se lanzó del castillo con la bandera envuelta. El mito de que Juan Escutia se lanzó con la bandera es una historia que está totalmente infundada, pues ni lo hirieron ni se cayó con la bandera. No existe ningún registro de que algún joven cayera. A Juan Escutia ni lo hirieron ni se tiró con la bandera envuelta. Y si tal como lo están pensando, tampoco se tropezó. Este es solo un mito más en torno a los niños héroes. Mentira sobre la Revolución Mexicana. Siempre se ha dicho que el pueblo mexicano como uno solo, todos unidos, se levantaron en armas en contra de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Pero esta es una mentira, ya que la Revolución Mexicana es la suma de varias rebeliones, y el periodo más violento es cuando los revolucionarios se enfrentaron entre sí. Los héroes que supuestamente lucharon juntos y unidos terminaron asesinándose unos a otros. Durante la Revolución Mexicana hubo más traiciones que en la película El Padrino. Incluso durante esta época hubo presidentes que duraban menos que un dulce en la puerta de la escuela. Por ejemplo, el presidente Pedro Lascuarain, quien tiene el récord de durar 45 minutos en el poder, para dar después paso a Victoriano Huerta, tras el asesinato de Francisco I. Madero. El otro Juárez. En los libros de historia se enaltece tanto la figura de Benito Juárez. Sin embargo, Juárez nunca estuvo orgulloso de su origen indígena. Sus propuestas para la igualdad de los mexicanos no incluían a los indígenas, ya que ellos, según el gobierno, no eran considerados mexicanos. Su presidencia se dio gracias a fraudes electorales, y estuvo 15 años como presidente, y solo la muerte le quitó el poder en 1872. Juárez ha recibido críticas por firmar varios tratados que eliminaban la soberanía del país en beneficio de Estados Unidos. Por ejemplo, autorizó que los militares estadounidenses accedieran al país y que mataran sin ningún tipo de castigo. Los libros oficiales se caracterizan por criticar a Porfirio Díaz como un dictador villano de la historia mexicana. Sin embargo, durante sus 31 años de gobierno, él mantuvo la paz social y concilió a los partidos políticos. Asimismo, el país tuvo adelantos en la economía y hubo inversión extranjera en la minería y en la industria. Los bancos y las compañías de seguro abrieron, y a través del ferrocarril, las comunidades aisladas por fin estuvieron comunicadas. No podemos negar que fue a partir de 1907 cuando Díaz, ya en edad muy avanzada, comenzó a tomar decisiones equivocadas. Amigo curioso, te invito a que me dejes en los comentarios si crees que fue verdad, mentira o exageración la siguiente frase de Porfirio Díaz. México pasó de la anarquía a la paz, de la miseria a la riqueza, del desprestigio al crédito y del aislamiento internacional al reconocimiento universal. Y aquí termina nuestro conteo. ¿Qué opinas de estas mentiras que nos han hecho creer? ¿Qué otra mentira crees que faltó en la lista? Por favor, déjame tu comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestra amiga curiosa, Mari Gobi. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo,
y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. ¡Adiós!